¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Y dile gracias, tú has sido fiel. ¿Sí? Quiero que tomes tu lugar. ¿Sí? ¿Sí? Dice que quien no quiera dar sus 1,000 pesos puede rascar 1 metro. Ya cuando vaya de 20. Ok. En la mañana tú ya tienes un nuevo manual, ¿sí? Que habla acerca de, está basado en su mayoría el libro de Apocalipsis. Y en la parte de atrás de tu manual tiene una cita, Apocalipsis 3:21, y dice: al que venciere, le daré, ¿verdad?, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Lo leíste? Quiero hablarte de las victorias, ¿ok? Así que ve primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 14. Primero de Samuel capítulo 14, verso 6. ¿Cuántos tienen la victoria? ¿A cuántos Dios les ha dado la victoria? ¿Sí? ¿Cuántos están en lucha? ¿Cuántos tienen lucha? Tienes que tener fe que Dios te ha dado la victoria. Amén. Ah, hay diferentes tipos de lucha, ¿sí? Una de las luchas es contigo mismo, con tu carne, ¿sí? Porque la carne, ¿verdad?, se cansa, el cuerpo se cansa, el cuerpo quiere dormir, el cuerpo quiere descansar, el cuerpo quiere comer, ¿verdad? Una de las luchas es contigo mismo. El cuerpo tiene deseos, ¿verdad? Deseos de alcanzar lo material, deseos de alcanzar o satisfacer incluso sus propios deseos, ¿sí? Así que una es la lucha interna, ¿verdad?, contigo mismo. Por eso la Escritura nos dice en un pasaje: despojaos del viejo hombre. Así que quita todo aquello, ¿sí? Esa lucha la tienes que ganar. Ok, pero hoy quiero que leamos, ¿sí? Tenemos primero de Samuel capítulo 14, verso 6. ¿Ya estás ahí? Dice la Escritura. ¿Lo tienes? Ponte de pie una vez más para que no te vayas a dormir, ¿sí? Porque acuérdate, te acabo de decir, el cuerpo se cansa, ¿verdad? Ya se cansó de estar. Los que estuvieron danzando, ¿verdad? Los que estuvieron aplaudiendo, ¿verdad? Los que estuvieron gritando, pues se cansaron, ¿no? Entonces, dice primero de Samuel capítulo 14, verso 6. Dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de los incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Con quién estaba hablando Jonatán? ¿Con quién estaba hablando? ¿Eran muchos? ¿Con cuántos hablaba Jonatán? ¿Un ejército? ¿Con cuántos hablaba? Con uno, ¿verdad? Toma tu lugar, que hoy Dios te quiere dar a ti la victoria. Entonces, tengo varios pasajes, así quiero que tengas bien lista tu Biblia, ¿sí? Para poderla, o sea, que desenvaina la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿ok? No la tengas cerrada. No acostumbres tener tu Biblia cerrada cuando estamos aprendiendo, cuando estamos escudriñando su palabra. Tenla lista, ¿sí? Para ir de un lado a otro. Ok. Quiero que vayas a otro pasaje más, ¿sí? Bueno, antes de irse a otro pasaje, quiero preguntarte: ¿con cuánto ejército Dios mandó las 10 plagas a Egipto? ¿Con cuánto ejército? ¿Sí?
¿Con cuánto ejército? Solo llamó a Moisés y le dijo, ve y busca a Aarón tu hermano, ¿verdad? Solo con 2. ¿Con cuánto ejército hizo Dios? Manifestó su poder, ¿sí? De 10 plagas a Egipto. ¿Con cuánto ejército venció Dios a Egipto para liberar a 600,000 hombres con sus familias y sus hijos? Y sus ganados y sus pertenencias. ¿Con cuánto ejército? ¿Quién vino a defenderlos? ¿Los alemanes? ¿Los rusos? ¿Quién? ¿Con cuánto ejército? ¿Si estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás escuchando o no has leído Éxodo? ¿Sí? ¿Con cuánto ejército Dios liberó al pueblo de Israel de la opresión, de la esclavitud en las que nos tenía Egipto? ¿Con cuánto ejército? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Con cuánto ejército, sí, Dios le dio la victoria a Gedeón? Si tenía, ¿sí? 32,000 hombres, ¿sí? Luego 22,000 se le echaron para atrás, ¿sí? ¿Y cuántos le quedaron? De 10,000. Luego de 10,000 aún le dijo el Señor, todavía son muchos. Así que ve y pruébalos y que beban agua, ¿verdad? ¿Sí? Y el que lleve el agua con su mano a su boca, dice, a ese escoge. ¿Y cuántos le quedaron? 300. ¿Y cuántos de esos 300 usaron sus armas para vencer? ¿Cuántos? 0. Ni siquiera tomaron sus armas. ¿Qué tomaron? ¿Qué tomaron? Hasta se oye, ¿cómo, Señor, verdad? ¿Qué hicieron esos 300? ¿Sí? No te estoy hablando de la película que hicieron. ¿Sí? Ni siquiera tomaron sus escudos y sus armas para ir a vencer. ¿Con quién lo vencieron? Bueno, en realidad, ¿quién venció ahí? Dios, ¿sí o no? ¿Con cuánto ejército, sí? O ¿con cuánto ejército Josué tomó Jericó? ¿Con cuánto ejército derribaron los muros? ¿Con cuánto ejército? ¿No han leído Josué? Les voy a dejar de tarea extra leer Éxodo y Josué. ¿Sí? ¿Con cuánto ejército Josué derribó los muros? Con ninguno, porque ni siquiera lo derribaron ellos. ¿Quién lo derribó? ¿Estás poniendo atención? ¿Estás poniendo atención a lo que te estoy diciendo? ¿Con cuánto ejército necesitas tú para ganar tus batallas? ¿Con cuánto ejército necesitas tú para vencer tus batallas que estás peleando? La guerra en la que estás frente a frente. Algunos están cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Algunos están usando lanza, otros arco. Pero Dios adiestra mis manos para la batalla, dice la Escritura, ¿sí? Ya tienes, perdón, creo que no te di la cita, ¿verdad? Ve primero de Reyes. Perdón, no lo consultes, también tú lo conoces. ¿Con cuánto ejército Elías venció a 400 profetas de Baal, ¿sí? Y a 400 profetas de Acera? ¿Con cuánto ejército? Él y cuántos más. ¿Estás poniendo atención a lo que te estoy diciendo? ¿Con cuánto ejército venció Elías a 800 falsos profetas? ¿A quién necesitaba Elías? ¿A quién necesitó Elías?
¿Con cuánto ejército venció Sansón a los filisteos? ¿Sí? ¿Con cuánto ejército? ¿Estás poniendo atención a todo lo que te estoy diciendo? ¿Con cuánto ejército? Es más, dice la escritura que el día que Sansón es una figura de lo que iba a venir a ser el Señor Jesucristo en esta tierra. Porque dice la escritura que Sansón se ofreció a Dios y dijo: yo moriré, así que dame fuerzas otra vez. Dice: yo daré mi vida por mi pueblo. Así que Sansón, ¿sí? Dice la escritura claramente que él venció a más el día que él murió que toda su vida, que todos los que venció en su vida. ¿Sí? ¿Con cuánto ejército venció Sansón? ¿Si has leído Jueces? ¿O también te lo sumo de tarea? ¿Sí? ¿Con cuánto ejército? Ahora sí, quiero que vayas a tu Biblia, ¿sí? Quiero que vayas a la palabra de Dios. Levítico capítulo 26, verso 8. Levítico capítulo 26, verso 8. Sí, es el penúltimo capítulo de Levítico antes de Números. Levítico 26, verso 8. ¿Estás poniendo atención? ¿Estás pensando en lo que acabas de escuchar en esta introducción en la que te he llevado? ¿Sí? ¿Estás pensando en lo que estás analizando todo lo que te he dicho? Ya tienes Levítico capítulo 26, verso 8. A mí me encanta el libro de Levítico. ¿Sí? ¿Por qué crees que se llama Levítico? ¿Has leído Levítico? ¿Por qué crees que se llama Levítico? Bueno, porque hay levitas, así como hay profetas, ¿verdad? Elías se enfrentó a 800 falsos profetas, 400 falsos profetas de Acera y 400 falsos profetas de Baal, ¿sí? ¿Y por qué crees que se llama Levítico? Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Sí? Uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Uno de las tribus de Israel se llama Leví. ¿Sí? ¿Estás aquí? Levítico, la tribu de Leví no tuvo heredad, no tuvo repartición en la tierra, porque Dios le dice: yo soy tu heredad. ¿Dónde están los levitas? Yo no sé si tú no eres levita, pero Dios es mi heredad. ¿Sí? ¿Y de dónde crees que salieron los sacerdotes? ¿Ah? ¿De dónde salieron? Pregunta: ¿por qué Moisés podía ver cara a cara a Dios? Nadie puede ver cara a cara a Dios. Pero escrito está también, dice, Dios dice claramente: con mi siervo Moisés, con él hablaré cara a cara, no con los demás. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés habló cara a cara con Dios? Llega el Señor Jesús y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Así que Moisés podía hablar cara a cara con Dios, así como tú hoy puedes hablar cara a cara con Él. Yo no sé si tú has escuchado la voz de Dios o has visto el poder de Dios, y si no lo has hecho, pide a Dios que se manifieste en tu vida. ¿Sí? Entonces, Levítico, ¿ya estás? Levítico capítulo 26, verso 8. Léelo junto conmigo. Dice: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán ¿a quiénes? ¿A cuántos? ¿A cuántos? A 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de quién. ¿Sabes quiénes iban delante de Israel cuando rodearon a Jericó? Aquí en la tierra, ¿quiénes iban?
Los levitas y los sacerdotes. ¿Por qué crees que los levitas y los sacerdotes están allí enfrente? Son los primeros que van a recibir los cocolazos. Y son los primeros que Satanás quiere vencer. ¿Sí? Pero yo te decía, en la mañana tú estás tomando un curso nuevo que se llama La Victoria del Cristiano. ¿Sí? La victoria del Cristo y el cristiano victorioso. No sé si lo estás entendiendo. ¿Sí? Así que léelo nuevamente. Verso 8, 26 verso 8 de Levítico. Dice, 5 de vosotros, ¿cuántos? ¿A cuántos enemigos podrán perseguir? ¿A cuántos? A 100. ¿Y un 100 de ustedes a cuánto ejército podrán perseguir? A 10,000. Así que ¿cuánto necesita Dios para darte la victoria? Hola. ¿A cuántos necesita Dios para darte la victoria? El Salmo dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Sí? A ti no llegarán. No estás entendiendo lo que estás escuchando el día de hoy, ¿verdad? ¿A cuánto ejército? ¿Con cuánto? Bueno, te lo voy a personalizar ahora contigo. ¿Cuánto ejército necesitas tú para salir de los problemas donde estás? ¿Sí? De la situación donde estás, de la deuda donde estás, de los problemas familiares, de los distanciamientos. ¿De cuánto ejército necesitas tú? ¿Cuánto ejército necesitas? ¿Ah? ¿Te has dado cuenta que ni siquiera de los casos que te di, ninguno hacía gran esfuerzo para obtener la victoria? ¿Cuál fue el esfuerzo del ejército de los 300 valientes de Gedeón? ¿Cuál fue el esfuerzo? ¿Sí? Bueno, ¿cuál fue el peligro donde se metieron los 300 de Gedeón? ¿Ah? Quiero que vayas a una cita más. Y quiero que te clasifiques. Primero de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Dile al que está a tu lado. Hoy vine a prepararme. Dile al que está a tu lado. Hoy vine a prepararme. Dile, me he enlistado en el ejército del Señor. Dile, yo no sé tú, pero yo vine a enlistarme en el ejército del Señor. Amén. Primero de Samuel, capítulo 12, verso 8. Primero de Crónicas, perdónenme. Capítulo 12, verso 8. Hoy Dios te quiere dar la victoria. Y tienes que darte cuenta que no necesitas una multitud, solo necesitas a Dios. Nuevamente, hoy Dios te quiere dar la victoria y no necesitas un grande ejército más que a Dios. No estás entendiendo, ¿verdad? Hoy Dios te quiere dar la victoria. ¿Cuál es tu batalla el día de hoy? ¿En qué estás peleando? ¿En qué estás padeciendo? ¿En qué estás sufriendo? ¿Es enfermedad? ¿Es una situación económica? ¿En qué estás pasando tú? Porque hoy Dios te quiere dar la victoria y no necesitas un grande ejército. ¿Cuáles son tus problemas o tus dificultades? Ya lo tienes, primero de Crónicas capítulo 12. ¿Sí? ¿Lo tienes? Léelo junto conmigo, el verso 8. También los de Gad huyeron y fueron a David
al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear. Subráyalo si tienes ahí en tu Biblia. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran rostros. ¿Cómo eran sus rostros? Ajá. Ahorita te voy a enseñar algo. ¿Lo tienes? Léelo conmigo desde el principio nuevamente en voz alta. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Gad, otra tribu de Israel. Dice hombres de guerra, ¿sí? ¿Cuáles eran las cualidades? Si tienes ahí tu Biblia, te decía que subrayaras. ¿Cuáles eran las cualidades de estos hombres? En primer lugar, muy valientes. Dile al que está a tu lado, Dios no te ha dado espíritu de temor. Dios te ha dado valentía, ¿sí? Segundo lugar, dice diestros. Es decir, que podían manejar las armas con la derecha o con la izquierda. Eran, yo creo, no les importaba ni cómo. Yo creo hasta ojos, casi como los querubines que menciona la Biblia, ¿no? Casi hasta ojos en la espalda. Y podían, no es que tuvieran el sentido arácnido, sino que podían ver para todos lados, ¿no? Ellos estaban estaban velando en todo tiempo. Luego, ¿qué más dice? Rostros de leones. Rostros de leones. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? De acuerdo a Apocalipsis, el Señor Jesucristo. Y si tenemos su imagen y su semejanza, ¿a quién debemos parecernos? Al Señor Jesús, ¿verdad? Decimos los mexicanos, tenemos un dicho: el hijo del tigre, ¿cómo es? Y los hijos del león de la tribu de Judá, ¿a quién se deben parecer? No estás poniendo atención, ¿verdad? ¿A quién debes parecerte tú? Ahora, cuando dice sus rostros de estos hombres eran como rostros de león, ¿cómo es el rostro de un león? ¿Verdad que impone nada más de verlo? Nada más de verlo tras las rejas y de ver su tremenda cabeza que tiene, ¿no? Y su hocico cuando lo abren, aun cuando abostezan, ¿no? Y te enseñan sus grandes dentaduras, ¿verdad? Y sus colmillos filosos, ¿sí o no impresiona? Imagínate estos hombres cómo eran, estos guerreros. Entonces, estas son las cualidades de un guerrero. En primer lugar dice valientes. Luego dice que eran diestros, es decir, lo sabían hacer a la perfección. Y nada más de ver sus rostros esto se imponía, ¿no? Su misma presencia. Es más, quiero decirte, ¿sí?, que Juan el Bautista era muy parecido a estos hombres. Porque ¿cuánto ejército necesitó Juan el Bautista, ¿sí?, para aún reprender al mismo soldado romano, a los mismos soldados romanos, al mismo ejército romano? Aún a Herodes, el gobernador, le tenía miedo. ¿Cuánta armadura se ponía Juan el Bautista? ¿Qué vestía? Yo creo que el sacrificio que ofreció el Señor Jesús, con esa misma ropa se vistió como cuando Dios ofreció el sacrificio para vestir a Adán y a Eva. ¿Con cuánta armadura se ponía Juan el Bautista así para hacer todo eso? ¿Con cuánto ejército? Yo creo que nada más veían el rostro de Juan el Bautista y todos se hacían chiquitos, ¿no? Aguas. Trae rostro como de león, ¿no?
Imagínate cuando Moisés bajó del monte Sinaí de hablar con Dios y todos veían su rostro que resplandecía y todos, ¿qué onda? También así como que aguas, ¿no? No sé qué trae este. Y sí o no, él solito, ¿verdad? ¿Con cuánto ejército? La pregunta es, ¿con cuántos? ¿A cuántos crees tú necesitar para salir de la situación donde estás? ¿A cuántos necesitas? Dile a Dios, eleva una oración sencilla y dile: Señor, habla mi vida. Dile: Señor, muéstrame lo que quieres que yo haga. Dile: Señor, dame revelación de tu palabra. Amén. Continuamos. Quiero que vayas a otra cita. ¿Sí? Primero de Crónicas, capítulo 27, verso 23. Ahí mismo en el libro de Crónicas, capítulo 27, verso 3. Más adelante. Perdón. Sí, primero de Crónicas 27, 23, perdón. Les había dicho 3. 27, 23. ¿Estás entendiendo lo que estás escuchando el día de hoy? No sé si siempre has tenido la incertidumbre. No sé si siempre has tenido del qué será mañana, del qué será después, qué me irá de acontecer, cómo me irá de ir. Hace un instante preguntaban si quién de ustedes siembra. ¿Tú siembras pensando en que la cosecha no va a valer? ¿Tú haces un trabajo pensando en que no va a servir? En tu vida espiritual, ¿sí? ¿Has pensado tal vez por qué Dios no te usa? ¿Sí? En tu vida espiritual delante de Dios, ¿has pensado por qué Dios no te escucha? ¿Lo has pensado? Ya tienes primero de Crónicas, capítulo 27, verso 23. Dice así: y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Escucha, David está seleccionando su ejército y dice: no tomó a los de 20 años abajo. David no tomó a los de 20 años abajo. Y es simple saberlo por lo que tú has leído hasta ahorita. No necesitaba mucho ejército. ¿Sí? David no seleccionó, no enlistó en su ejército a los de 20 años abajo. Ahora, quiero decirte algo más. Ve al libro de Josué, regresa a Josué capítulo 18, verso 3. Si dentro de todas estas batallas, hay batallas, ¿sí? Te estoy hablando, en un principio te hablé que hay diferentes tipos de batallas y solo te especifiqué una, ¿sí? En la batalla que tienes contigo mismo, con tu carne, con tus deseos, ¿sí? Con tus sentimientos. Porque créeme, a veces los mismos sentimientos son una misma batalla dentro de ti. Hacen guerra dentro de ti. Que si has sentido tristeza, no solo te sientes triste un momento y ya, sino que te sientes triste un día, una semana y pasa el tiempo y sigues triste. ¿Sí? Hay guerras, hay batallas en las que las tienes contigo mismo. Hay guerras en las que tú solamente las vas a pelear solo. ¿Sí? Hay guerras en las que tú estás solo y no necesitas más ejército.
¿Cuántos necesitas? Josué capítulo 18, verso 3. ¿Lo tienes? Dice la escritura así: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo estaréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Nuevamente, y Josué dijo, ¿qué significa Josué? ¿Ah? ¿Qué significa Josué? Salvador. Ahora, escucha esto. Y Jesús le está diciendo a sus hijos, ¿qué significa Jesús? El Salvador. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que te he dado? Créeme, Josué capítulo 18, ¿sí? De Jericó se habla que lo tomaron desde el capítulo 7. Ya están a las alturas del capítulo 18 y dice: no han tomado la tierra que les he dado. Ahora en lo espiritual está diciendo Dios, ¿sí? ¿Hasta cuándo estarás pensando o seguirás pensando, ¿sí?, de cómo ganar la guerra cuando yo ya la gané por ti? ¿Sí? Es más, no moviste un dedo para derribar los muros de Jericó, ¿sí? Te la entregué en tus manos, ¿sí? Y no la has tomado. ¿Hasta cuándo estarás pensando, ¿sí?, quién nos ayudará? ¿O quién te ayudará? ¿O cuánto ejército más tiene que venir para ayudarte, para salvarte? Ahora Dios está diciendo: ¿hasta cuándo seguirás así? Es como, ¿quién de ustedes, sí, haría esto que si alguien te dio una herencia, ¿sí? Alguien te dejó los documentos de propiedades, de carros, etcétera, guardados en un sobre, ¿sí? Y ya te lo dieron de herencia. ¿Quién de ustedes diría: no, pues este sobre, quién sabe qué tenga, lo guardaré en el ropero debajo de la cama y lo abriré en unos 10 años? ¿Sí? ¿Hasta cuánto tiempo esperarás para recibir o para ir a tomar lo que Dios ya te dio? ¿Cuánto tiempo pasará? Es más, ¿con cuánto ejército el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario? Es más, si la noche que el Señor fue apresado, no solamente Judas el Iscariote lo abandonó y le dio la espalda, sino que los 11 que estaban ahí, dice la Escritura, huyeron despavoridos. ¿Dónde estaba su ejército del Señor Jesús? ¿Ah? ¿Con cuánto ejército el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario? Si Pedro, el que más cerca estaba de él en algunas de sus trayectorias, de la etapa de su camino a la cruz, ¿sí?, ni siquiera él se atrevió a hacer algo para que no le azotaran. Ni siquiera Pedro se atrevió a hacer algo para impedir que le hicieran algo al Señor Jesús. ¿Con cuánto ejército el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario por ti y por mí? ¿Con cuánto ejército Él te compró en la cruz? ¿Con cuánto ejército Él venció a Satanás y a las huestes de las tinieblas? ¿Con cuánto ejército? Solamente Él. Solamente Él. Y dice la carta a los Colosenses, dice: y triunfó sobre de ellos y los venció y los exhibió públicamente, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Ahora Dios te está diciendo: ¿hasta cuándo sabrás que tú tienes la victoria?
¿Hasta cuándo entenderás que yo te he dado la victoria? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo entenderás? ¿Sí? Hace años cantábamos un canto salido de las palabras de David. ¿Sí? No es con lanza ni con jabalina, es en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? No es con ejército ni con espada, es en el nombre del Señor Jesús. Es en el nombre del Señor Jesús que tú tienes la victoria. Así que tienes que entender que tú ya no tienes que tener una mentalidad de esclavo, sino que una mentalidad de victorioso. Porque al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Así que tú tienes que ser un vencedor y ya no más derrota. Tú tienes que caminar en victoria y no en derrota. ¿Sí? Si tanto tú joven, tú niño que escuchas, tu padre, no tiene que haber derrotas ya en tu familia. Si por un tiempo, ya sea que el vicio haya vencido, ya ha sido la adicción, ya ha sido las pasiones, ya ha sido lo que haya sido en lo que estuviste derrotado, oh Dios te dice: yo te he dado la victoria. Desde que yo te compré, ¿sí? Desde que tú eres salvo, desde que yo te adquirí, tú eres victorioso y no derrota. Porque escrito está, ¿sí? Así como Él fue, ¿sí?, crucificado y sepultado, fue resucitado porque obtuvo la victoria sobre la muerte. Así tú también, los que saben qué significa el estar juntamente con Él crucificado y juntamente con Él sepultado y juntamente con Él seremos resucitados. Oh, tienes que entender esto. Solamente con Dios, ¿sí? Solamente con Él. No necesitas a nadie más. Quiero recordarte cuáles son las cualidades del guerrero. ¿Cuáles son las cualidades del guerrero? En primer lugar, dice valiente, ¿no? ¿Cuál era? Te di varios puntos. ¿Cuáles son? Te dije que los subrayaras ahí en tu Biblia. Diestro. Él es el que adiestra mis manos para la batalla, dice el Salmo. ¿Sí? Puedo tensar el arco de bronce. ¿Sí? Puedo lanzar las saetas. Tú sabes que una flecha llega a distancia. Aun cuando el ejército enemigo no está cerca de ti, tú puedes lanzar tu oración como esa saeta. Y ha de llegar, no importa si está, así cuando hemos orado por el pastor que está en Ecuador, ¿verdad? Tú lanzas tu oración como esa saeta y la saeta llega hasta ahí. ¿Sí? Se te ha enseñado también cuando que representa la lanza, ¿no? Cuando ves al enemigo ya cerca, tú puedes usar la lanza. Pero cuando el enemigo ya esté frente a ti, ¿qué tienes que usar? ¿Qué? La espada, ¿no? Entonces, Dios te ha adiestrado para usar su palabra. Así que alguien valiente, alguien diestro y alguien que más. ¿Cómo es el guerrero? ¿Y cómo son sus rostros? ¿Alguna vez te ha visto la gente y te ha dicho: ¿por qué veo algo diferente en ti? ¿Sí? ¿Alguien te lo ha dicho? Yo veo algo diferente en ti porque tú no eres como cualquiera. Tú no eres corrupto como cualquiera. ¿Alguien te lo ha dicho? ¿Por qué tú no te alcoholizas también? Te lo han dicho, ¿por qué tú eres diferente, no? ¿Y les has dicho por qué? Ahora, te decía, estaba describiendo las características de un león, ¿no? Si cómo es su rostro en un león, ¿sí?
tan solo de verlo impone. Es más, hasta echado impone, ¿no? Está roncando el león y dices, no me le acerco ni lo vaya yo a despertar. ¿Sí o no? Imagínate cuando se despierta y se para, ¿no? En sus 4 patas. Si no impone más. Si aun cuando bosteza impone, ¿no? Ahora imagínate cuando gruñe, ¿no? Cuando su rugido lo escuchas ahí, más que el gatito, ¿no? Cuando su rugido lo escuchas, ¿sí o no? ¿Verdad? Que imagínate si por eso al Señor Jesucristo no tan fácil lo pudieron agarrar. Dice la Escritura, muchas ocasiones buscaban causa para hacerle caer al Señor Jesús y en ninguna podían, ninguno se atrevía, dice, a echarle mano sobre él. Es más, un día lo quisieron arrojar al despeñadero, ¿verdad? Y ya cuando estaba cerca del despeñadero, el simple hecho de que lo veían, dice que le abrieron paso y se fue en medio de ellos. Es más, cuando quisieron apedrear a una mujer, ¿sí? En pecado, dice la Escritura que nada más lo vieron, ¿sí? Y tiraron la piedra y se dieron la vuelta y se fueron. El simple hecho de que lo veían intimidaba. Tienes que saber que si tú eres el hijo de león de la tribu de Judá, tu rostro simplemente, aun cuando el enemigo te vea, debes de intimidarlos y decirle, aquí no entras, aquí no tienes parte ni suerte, aquí tú te vas fuera, así en el nombre del Señor de los ejércitos. En el nombre de Jesucristo tú tienes la victoria. Así que tú no deberás conocer más la derrota. Tú no tienes que conocer más la derrota. Eres hijo del que ha dado la victoria. Eres hijo del que venció en la cruz. Eres hijo. Amén. Quiero que vayas a una última cita. Jeremías capítulo 20, verso 11. Yo sé que Dios está hablándote a tu vida. Y si te sentías derrotado hasta hoy, no más derrota, dice el Señor. Si sentías que no podías salir de ese problema, hoy Dios te está diciendo, tú puedes salir conmigo. Como te saqué de Egipto, tú puedes salir de esta también. ¿Sí? Dice la Escritura, a mí me impresiona, ¿no? Me impacta saber el hecho de que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la Biblia no dice que también llevaban lanzas y espadas o bomba atómica. Y sin embargo dice la Escritura que después de haber manifestado Dios 10 plagas al pueblo de Egipto, dice la Escritura que todavía en el corazón de Faraón se endureció aún más, que dijo, no, ¿cómo vamos a irlos a dejarlos? ¿Cómo vamos a dejar que se vayan? Vayamos, saquen el ejército y vayamos tras de ellos, ¿sí o no? Oh, ¿sabes qué representa el ejército? Los carros de Faraón. Las huestes de las tinieblas, los mismos demonios que irán tras de ti, pero escrito está que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no llegarán, dice el Señor. Así que tú tienes la victoria, no importa. Es más, Dios ya te dijo, 5 irán por cientos y aún 100 de ustedes irán por 10,000. Y si Gedeón con 300, imagínate por cuántos más fue. Oh, Dios es fiel a su palabra. ¿Ya lo tienes, Jeremías? Quiero que te pongas de pie. Jeremías capítulo 20, verso 19. Jeremías 20:11, perdóname. Jeremías 20:11. Te recuerdo una vez más. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús fue apresado, aún sus 11 discípulos con los que se supone que estaba orando,
¿sí? En el monte de los olivos, ahí donde el Señor confiaba en aquellos 11 aún. Ya a uno le había dicho: lo que has de hacer, ve y hazlo. Ya aún cuando él contaba con 11 más, dice la Escritura que cuando llegaron frente al Señor Jesucristo, el Señor Jesús les dijo: ¿por qué me vienen a mí con palos? ¿Sí? ¿Por qué vienen a mí con palos? Y les dice: ¿no me escucharon predicar en la sinagoga también? ¿No han escuchado hablar de mis palabras? Dice: y vienen a mí con palos. Oh, el Señor Jesús tenía la victoria desde ese instante. Él ya sabía lo que había de padecer. Y sin embargo no hizo nada para ganar esa lucha. No es por tus fuerzas, dice el Señor. No es por tus fuerzas. Y si has luchado en tus fuerzas hasta hoy, Dios dice: estoy contigo. Lee conmigo Jeremías capítulo 20, verso 11. Dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nuevamente: mas Jehová está conmigo. Alza tu mano y dilo en voz alta: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, dice, y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. Dice el Señor: yo estoy contigo como poderoso gigante. No es con ejército ni con espada, es en el nombre del Señor Jesús. Así que ve y clama. Y si quieres venir y clamar a Dios, si quieres correr a la presencia de Dios y decirle: Señor, dame la victoria. Estas victorias se ganan con ayuno y oración, dijo el Señor. El echar fuera a los demonios, el vencer al enemigo, se gana con oración, dice el Señor. Así que ven y ora. Si tú quieres ganar esta lucha donde tú estás, si tú quieres ganar esta guerra donde tú estás, si tú quieres salir de los problemas financieros donde tú estás, si tú quieres salir, sí, de los problemas familiares en donde tú estás, así que ven y ora, dijo el Señor. Esta guerra se gana con oración. El Señor Jesús estaba orando en el monte de los olivos, y es ahí donde Él obtuvo la victoria. Es con la oración, dijo el Señor. Solo dice: ven y llámame, y yo estaré ahí como poderoso gigante a tu lado. Solo yo estaré contigo ahí en ese momento difícil. Estaré contigo, dice el Señor. Oh, el Señor está hablando. Hoy Dios te está diciendo: ¿quieres la victoria el día de hoy? ¿Cuántos quieren la victoria? Vengan. ¿Quieres la victoria? Ven. ¿Quieres la victoria? Ven. No es conmigo, es con Dios. ¿Quieres la victoria? La victoria sobre tus hijos. La victoria de que la salvación vendrá a tus hijos. La victoria de que verás a tus hijos servir. La victoria de que verás a tus hijos en un ministerio delante de Dios. La victoria de que tus hijos serán libres de toda atadura. La victoria sobre sea lo que sea que estés pasando en tu familia. Ven y dile a Dios: Señor, la victoria sobre la enfermedad. ¿Cuál enfermedad hay? La enfermedad en tu padre, en tu madre, te dijeron que tiene cáncer. Dios quiere la victoria para ti el día de hoy. Y no es con ejército, no es con cientos. Si solo 2 se pusieran de acuerdo en alguna cosa que le pidieres al Padre, dice el Señor,
Él responderá a tu oración, a tu petición. Hoy Dios te dice: yo vencí en la cruz del Calvario por ti. Hoy Dios te dice: ven y dile a Dios, eres tú y Él nada más, porque yo estoy contigo como poderoso gigante, dice el Señor. Él adiestra tus manos para la batalla. Oh Señor, tú eres bueno, Señor. Dile: ven, Señor, ven y sana, mi Dios. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay salvación, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí. Él es tu guardador, Él es tu protector, Él es tu sustentador. ¿De qué quieres salir? Dice el Señor. ¿A qué victoria es la que quieres el día de hoy? Vamos, ve y dile al Señor, exponlo delante de Dios y dile: Señor, vengo a ti, Señor. Dile: hoy vengo a ti. Dile: yo vengo a ti, Señor. Dile: tú eres Rey. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares que pusieren su sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Oh Señor, dile: tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Dile: con mi voz clamé a Jehová. Dile: con mi voz clamé a Él. Vamos, órale a Dios y dile: Señor, oh, tú me has dado la victoria el día de hoy, Señor. Solo Moisés, Aarón, Señor, manifestaron el poder tuyo, Señor, a una nación entera, mostrando 10 plagas, Señor. Hoy Dios te dice: solamente con fe. ¿Tienes fe el día de hoy de que Dios te ha dado la victoria? ¿Tienes fe que Dios te ha dado la victoria? Vamos, ¿lo crees? ¿Crees a Dios, a su palabra? Dice: oh Dios, como has dicho, yo lo haré. Como lo has declarado, yo lo haré. Como lo has pedido, yo responderé a tu necesidad. Oh Señor, dile: yo me rindo a ti, mi Dios. Aleluya, aleluya. Con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Dile a Dios: gracias por darme la valentía. Gracias por darme, Señor, adiestrármela para la batalla. Dile: Señor, gracias por tener tu imagen, tu semejanza, por haberme dado rostro de león, Señor, por darme un rostro, Señor Jesús, como semejante al tuyo, Padre. Dile: Señor, tú me has dado la victoria. Vamos, los que están ahí en su lugar, oh Dios te quiera dar también lo que has pedido ahí, porque Dios ha escuchado ahí donde tú estás. Con mi voz clamé a Jehová y Él me oyó desde su monte santo. Tú que también estás orando ahí, tú que le estás invocando a su nombre, tú que estás ahí en tu lugar diciéndole: Señor, dice el Señor: sí, te estoy escuchando también.
Dios te está escuchando tu petición. Dios está escuchando tu oración. Si no lo habías pedido antes, dice que Él concederá aún las peticiones de tu corazón. Ahora dile al Señor con tu voz: con mi voz clamé a ti. Dile: con mi voz clamo a ti. Dile: con mi voz clamo a ti, Señor. Yo clamo a ti. Dile: con mi voz yo clamo a ti. Vamos, no te quedes callado, no seas espectador. Vamos, pídele a Dios. Oh, Dios dice también: a tus generaciones no le faltará nada. Aún el hijo que no se ha acercado al camino de Dios vendrá aquí también. Pide por tu hijo que tal vez está en el vicio, está en la adicción. Dile al Señor: Padre, alcánzalo. Ora por tu padre. Ora por tu padre que no se ha acercado a ti. Vamos, dile: Señor, y con mi voz clamé y tú me oíste, Señor. Tú me oíste, Señor. Dile: con mi voz clamé y tú me oíste, Señor. Tú me oíste, Señor. Ahora levántate, alza tus manos al cielo y dale un fuerte aplauso a Dios. Y dile: Señor, gracias. Dile: Señor, gracias. Dile: Señor, gracias porque has dado la victoria. Dile: Señor, gracias porque me has dado la victoria. Tú no conoces derrota, Señor. Dile: tú no conoces derrota, Padre. Dile: tú no conoces derrota. Dile: Señor, me has dado la victoria, Padre. Hay libertad en el nombre del Señor. Hay libertad en el nombre de Dios. Si hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre. Dile: gracias, Señor. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Y Dios te dice nuevamente, te lo leo, Jeremías capítulo 20 verso 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en la misma manera, porque no prosperarán. Aún las maquinaciones del enemigo, de Satanás, aún los pensamientos en contra tuya, así serán frustrados en el nombre del Señor Jesús. Aún cuando Él vino a robar, a matar y a destruir, será exhibido públicamente y será avergonzado. ¿Sí? Tropezará en su misma maquinación. Oh, confía en Él. Confía en Él. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor Jesús. Y vamos a orar por las ofrendas. Dios te habló hoy. ¿Quieres ser libre de toda batalla financiera? ¿Quieres ser libre de toda escasez? ¿Quieres ser libre de toda pobreza? ¿Quieres ser libre de toda enfermedad? ¿Quieres ser libre? Quiero invitar al profeta que haga esta oración. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? El Señor Jesús dijo: una viuda ha dado más que cualquier rico, porque los ricos dan lo que les sobra. Una viuda da todo lo que tiene. Si estás siendo movido a dar todo lo que tienes, hoy Dios te dice: quiero hacerte libre. Quiero hacerte libre. Quiero hacerte libre. Sí, Dios, te damos gracias esta tarde. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, porque en tu
misericordia nos bendices cada mañana. Ponte de pie y levanta tu ofrenda al Señor. Dale gracias a Dios por lo que recibes cada día, porque Él es el dueño de todo y de Él proviene todo. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor. Pedimos que seas tú bendiciendo y multiplicando todo lo que llega a las manos de tus hijos, en bendición, en multiplicación. Bendice cada casa representada en este lugar.